Hola amigos de 5 días, buenas noches. Estamos aquí como de costumbre con Osvaldo Montalvo, quien nos trae el análisis de esos temas muy interesantes, sociales, políticos, económicos. Y hoy hemos escogido hablar de un tema que pudiera verse lejano. Y digo lejano porque es un asunto que está sucediendo desde el año pasado en Francia, pero es un fenómeno que se viene viendo en muchos países del mundo, en Latinoamérica y también en nuestro país. Nos vamos a referir al tema de los chalecos amarillos. Usted ha oído hablar, ¿verdad?, de los chalecos amarillos y seguramente ha visto también muchos chalecos amarillos. Bueno, en París, en Francia, porque no solamente ha sido en París, sino en muchas ciudades distintas de Francia, han salido a protestar muchos ciudadanos preocupados por el alto costo de la gasolina, del gasoil. Han puesto un impuesto a estos productos y en Francia muchas veces incluso las familias no tienen un transporte colectivo de cómo llevar a sus hijos al colegio y tienen que ir en su propio carro. Entonces, un aumento en el costo de la gasolina les afecta tanto que hay un desbalance total de su presupuesto. ¿Qué pasa entonces? Se han ideado a salir a la calle con estos chalecos amarillos y volvemos ahí al tema de los símbolos. Bueno, el símbolo del chaleco amarillo ha sido, diríamos, definitivo en estas protestas. Ellos tenían que tener estos chalecos en los carros para cuando se desmonten, ¿verdad?, ser visibles. Entonces todo el mundo tiene su chaleco amarillo y con ellos han salido a protestar. Señores, esto desde el año pasado, ya llevan 3 meses saliendo, creo que son los sábados, y todavía el precio de la gasolina incluso creo que totalmente ya bajó, igual que como pasó en Haití también, y las protestas siguen porque ya no solamente esta es la reclamación de los ciudadanos, sino que va mucho más lejos. Buenas noches, Osvaldo. Hola, ¿Cómo te Mónica. fue de Navidad? Muy bien, gracias. Viniste muy descansadito. Sí, sí. Bueno, este tema es muy interesante, ¿verdad? Tú hiciste uno de tus artículos con este tema. No, todavía. Todavía. Todavía lo estoy preparando, pero son varios los temas a considerar. El primero es por qué ha concitado tan poco interés de la prensa dominicana el tema de las protestas de los chalecos amarillos. Porque en otras ocasiones, por ejemplo, cuando fue el atentado que hicieron los islamistas o los musulmanes, ¿te acuerdas? Sí, claro. El ataque que hicieron a la revista esta de Charlie Hebdo. Sí. Eso se conoció de inmediato en el mundo, dio la vuelta, se hicieron sesudos análisis y demás. Y ahora, esto que es un movimiento que crece y que se sostiene, pues de repente en el país como que la prensa escrita o ninguna prensa como que se ha hecho eco, como que no lo ha comentado. O sea que aquí no han salido suficientes noticias de los chalecos Para amarillos. nada, prácticamente ninguna. Porque como yo me mantengo viendo los periódicos internacionales, he visto mucho esto, pero entonces aquí no ha sido. Prácticamente ninguna. Tú sabes que en materia de comunicación social, las redes están supliendo un rol, porque en más de una ocasión me ha tocado decir que hay distintas formas de fake news. Fake news significa noticias falsas. Está la noticia falsa porque dice algo que no es. Está la noticia falsa que dice algo porque no fue quien, o sea, la persona no es. Pero está la noticia falsa que no dice lo que sucedió. Claro, que claro. Es omisión de noticias. Exacto, es la omisión. Entonces nosotros tenemos un sistema en nuestro país donde solamente en la prensa convencional solamente se manejan las cosas, se maneja la información y se maneja el tipo de información que se desea que se sepa. Los chalecos amarillos, el movimiento de los chalecos amarillos, que ya ha brincado a Bélgica, que ya ha brincado a Italia, que ha brincado a Suecia, que son los países que tienen problemas migratorios importantes. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente la atención se ha concentrado mucho en la cuestión, como tú mencionabas, del chaleco amarillo.
Y ya se ha dicho, todo el mundo lo sabe, que lo que pasa es que la ley francesa obliga a mantener un chaleco Sí. como una medida de protección ante Sí. cualquier percance en la carretera. Son de esos chalecos de seguridad que se usan no solamente en la carretera, sino que se usan en las empresas, en las construcciones. Un chaleco. Aquí los chalecos amarillos los utilizan los parqueadores. Sí, nosotros, exacto. ¿verdad que sí? O sea, los parqueadores nosotros son los que utilizan, Los no chalecos todos, amarillos. pero Y algunos. los motoconchistas Y también. los motoconchistas, ese es el Sí. chaleco amarillo. Los que Entonces, tienen las dos rayitas aquí. Como tú bien mencionas, la protesta estalla a raíz de la propuesta de aumento en el impuesto al gasoil. Al combustible. Entonces Macron, el presidente de Francia, lo que dice, o sea, la argumentación para el aumento en el precio es que era una cuestión para reducir Por las el medio emisiones, ambiente. por una cuestión O sea, que era medioambiental. bueno para que se consumiera Exactamente, menos gasoil. Correctamente. Pero ¿qué sucede? Que en Francia se ha ido acumulando una presión no solamente económica, sino migratoria. Sí. Y entonces, un poco no, el mismo fenómeno que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, hay problemas de ocupación, de empleo, o sea, el francés no está teniendo la cantidad ni la calidad de empleos a que está acostumbrado. Entonces, encima de eso tenemos una escalada de precios, se está provocando una polarización del ingreso, es decir, por eso acusan a Macron de ser el presidente de la élite. Incluso se está pidiendo su destitución. No, es que el movimiento, incluso cuando el movimiento se hizo más grande y se hizo más combativo, Macron dio marcha atrás con el aumento en el precio del gasoil por la cuestión impositiva e incluso decretó un aumento en el salario mínimo. Exacto, y se otra tomaron serie varias de medidas, pero ya concesiones, tarde. Pero ya el movimiento, que lo más interesante del movimiento, y de eso tenemos que hablar, lo más interesante es que no tiene una cabeza visible. Ese sí es un movimiento verdaderamente espontáneo. Sí. O sea, ahí no se ve que lo Ese sí es un movimiento, ¿y cuál no? La Marcha Verde No. La Marcha Verde no es un movimiento espontáneo. La Marcha Verde es un movimiento dirigido. Ese sí es un movimiento, porque ahí tú ves justamente, tú no identificas, tú Las no puedes cabezas. ver una, sino que son muchas personas que se pronuncian. Es un liderazgo muy horizontal. Entonces, Macron da marcha atrás con la cuestión del aumento en el precio del gasoil. Sin embargo, ya las personas en el movimiento dicen que no, que lo que ellos están buscando es la destitución de Macron. ¿Y qué alcances pueden tener un movimiento como ese, Osvaldo? Bueno, uno de los elementos que resulta más interesante es, que ya tú lo comentabas, que se ha ido, creo que va por el noveno sábado. Entonces llama la atención ese orden. Claro. O sea, cómo no y es en distintos polos del país. Sí, pero sobre todo que nos vemos el sábado. Sí. No es ni el domingo, ni es el lunes, nos vemos el sábado y cómo ha permanecido en el tiempo. Entonces, eso llama la atención porque Francia, como país de la Revolución Francesa, Sí. tiene una tradición de lucha política que otros países no tenemos. Sí. Los franceses tienen esa capacidad combativa de perseverancia, de persistencia y de capacidad de focalizar el objetivo. Sí. Entonces es difícil quitárselos de arriba. Claro. En otros países es fácil de disolverlo porque no hay esa tradición, sobre todo no hay esa personalidad política del francés promedio. Sí. Es decir, el francés promedio que como ciudadano se siente con derecho y se siente con la obligación no solamente de protestar, sino de exigirle a un gobierno que es una simple representación del pueblo. Entonces, quizá por la tradición política de los franceses, sea muchísimo más difícil disolver un tipo de protesta como esa. Eso no se disuelve agarrando a algunos líderes, exacto. o algunos líderes y dándole un cargamento de ajo, mira, o dándole una posición, sino que es mucho más difícil, empezando porque es una dirección muy horizontal, muy colegiada. Eso te iba a decir, que Sí. de nada serviría agarrar a uno. No, de nada. Porque no hay una cabeza. Entonces, fíjense que aquí también, con esta explicación que ha hecho Osvaldo Montalvo, también vemos
cómo un movimiento totalmente espontáneo y sin una cabeza visible es mucho más difícil de cortar, porque ¿a quién cortan? A todo el mundo. Vámonos a la pausa y volvemos con este análisis. Voy a caminar, ya vuelvo. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? Analizamos en esta ocasión el fenómeno de los chalecos amarillos en Francia, en todo Francia, no solamente en París, y Osvaldo Montalvo nos comenta cómo se ha replicado en otros países del mundo y como dato curioso que no lo han, vamos a decir, publicitado mucho los periódicos dominicanos. Osvaldo, hablábamos en el segmento anterior de cómo estos movimientos que son horizontales, o sea que son de todo el pueblo, que no tienen una cabeza visible, no se pueden cortar, porque ¿a quién cortamos? Correcto. Entonces, tenemos la exigencia es en razón de la polarización del ingreso. ¿Qué significa la polarización? Los franceses lo que están diciendo, lo que están reclamando es que el presidente Macron es un presidente de la élite y de la élite financiera. Es decir, él está gobernando para los banqueros. En pocas palabras. Y se comentó eso antes de él ganar las elecciones, que podía pasar. Correctamente. Entonces, ¿qué sucede? Que por un lado tenemos una persona, la clásica situación de donde un 3% de la población se lleva un 70% del ingreso y el resto, ¿verdad? El resto del 97% del restante de la población se tiene que conformar. Entonces tenemos un problema ahí de nivel de vida. Sí. Tenemos un problema de nivel de vida, de si el ingreso del francés promedio es suficiente para tener un nivel de vida que le alcance a lo que él está acostumbrado. En esto, Mónica, nosotros tenemos que estar claros en que todo ciudadano tiene una historia económica. Una historia económica significa de cómo tú vivías cuando tú vivías con tus padres, sí, cómo tú sí, vivías cuando tú saliste de tu casa y cómo tú vivías cuando mejor te fue, cuando tu productividad era más alta y cómo te está yendo hoy en día respecto de eso. Hay algunas personas que quieren como que borrar eso. Eso no es así. Los países, Francia en este caso, está acostumbrada, los franceses están acostumbrados como un país desarrollado a un nivel de vida bastante alto, ¿sí? De hecho, la frase de bon vivant es muy francesa. Sí, sí. ¿Qué significa? Bueno, que significa que esta vida no se hizo para sufrir, se hizo para estar bien, sí, se hizo para estar tranquilo, se sí, hizo para disfrutar de la vida. Sí. Disfrutar de la vida puede significar no tener un exceso de estrés, comer principalmente. pan, queso, ¿verdad? Descansar, un buen café, un buen croissant, tener vacaciones y demás. Eso que se ve como cosas extraordinarias en muchos países es de lo que se trata. Claro, se supone que la mayor parte de la población así es que viva. O sea, la idea no es trabajar 10 horas todos los días. Y que además no le alcance a uno. Y que además no le alcance el para dinero. Entonces uno alcanzar a desayunar mangú con salchichón. O sea, y no poder tomarse no unas debe vacaciones ser eso. nunca. Entonces, ¿qué sucede? Si vienen fenómenos como este fenómeno de la migración que está inundando Europa, porque entonces nosotros aquí tenemos un fenómeno muy local,
que es específicamente la migración haitiana. Pero esto es un país pequeño. Sí. Y además de eso, nosotros ya tenemos viejas rencillas históricas con Haití, que no nos podemos referir a eso. O sea que nosotros tenemos un problema migratorio y de ocupación muy particular. Pero en el caso de Francia, que tiene toda la historia política en el mundo desde la Revolución Francesa, que revolucionó todo la política mundial, Sí. o sea, de ahí, de Francia, es que nacen los verdaderos derechos civiles. Por los franceses es que existe un ciudadano con derechos frente al Estado, frente al rey. Sí. Y de hecho, por eso es que no existen reyes en Francia. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando en una sociedad de ese tipo nosotros la inundamos en este caso de musulmanes, como ha sucedido no únicamente en Francia? Por ejemplo, hay muchos fusionistas, y es algo que no hemos hablado todavía sobre la cuestión del famoso pacto aquel por las migraciones que la República Dominicana afortunadamente no suscribió. firmó. Y algunas personas de la ONU dicen, no, lo que pasa es que no es vinculante. Y la respuesta es que el que no firma está menos vinculado. Claro. O sea que si claro, no es vinculado, claro. ¿Para qué no lo es firma? vinculante, entonces ¿Para qué lo ahora es firma? menos vinculante, Claro. ¿verdad? Porque ni siquiera está firmado. Sí. Sí, o sea que esos ganchitos tontos de que no es vinculante, eso no se lo cree nadie. No, además, ¿para qué se firma? Pero ¿qué pasa? La salida del Reino Unido de la Unión Europea Es básicamente por eso. es por las básicamente migraciones. por eso, por la pérdida de soberanía que significa el hecho de que estén todos los años incrementándose esa población migrante que no se asimila, que no tiene capacidad de asimilación dentro de esas economías y dentro de esas sociedades, porque son sociedades que en gran medida, y de eso deberíamos hablar después, en gran medida son disjuntas, no son integrables. Hay cosas, hay costumbres, hay ideas religiosas que simplemente no son integrables. Claro. O sea, por ejemplo, la idea que tiene sobre la mujer específicamente, la ley Sharia, el cómo tratar a una mujer, eso no es asimilable en una sociedad nada, occidental. para No hay nada. eso de que somos amiguitos y que Sí, nos vamos a respetar. sí. Eso no va a funcionar. Porque es que de hecho el solo hecho de ser como son es un irrespeto tanto para ellos como para nosotros. Entonces, ¿cómo engrampar Pero esto? encima de eso, entonces, está el gran problema económico, que esos individuos, esta sociedad recipiente que los alberga, que los permite entrar, eventualmente tiene que sostenerlos, tiene que mantenerlos. Entonces eso es un costo. Y cuando son países pobres o simplemente que tienen una estructura para sostener a los de ellos, ¿cómo lo hacen? Lo que pasa, Mónica, es que tú bien dices, cuando son países pobres, como la República Dominicana, pero cuando son países ricos, como Francia, o que tienen como todo Italia, estructurado. o como España, o como los Estados Unidos, tampoco. ¿Por qué? Porque es que el dinero no alcanza. O sea, el dinero en una familia, el dinero que tiene mi familia, alcanza para que yo mande a mi hijo a la escuela y que tenga un seguro privado de salud, y a lo mejor yo pueda contribuir a la solidaridad con las personas que no tienen. Pero yo no puedo asumir como familia lo que significa el costo, por ejemplo, de la educación y la salud de los vecinos, por decirlo. Los vecinos míos alrededor de mi casa. Entonces, eso que sucede a nivel privado, sucede a nivel de país. O sea, es el país, pero no es el país. Es decir, cuando el gobierno dominicano gasta 100 pesos, eso no está saliendo del bolsillo de Danilo Medina, ni está saliendo del bolsillo del ministro de Economía, ni está saliendo del bolsillo del director de Impuestos Internos. Eso está saliendo del bolsillo de todos los que pagamos impuestos. Por supuesto. Entonces, Y por eso tenemos derechos a ver en qué se gasta. Los contribuyentes somos los que estamos solventando, financiando el gasto público. No es el gobierno no produce nada. No. El gobierno está ahí para recaudar lo que otros producen. Y entonces recauda, y con esas recaudaciones, entonces es que le hace frente a los gastos. Cuando las recaudaciones no son suficientes, ¿qué es lo que hace? Se endeuda. Pero esa deuda tampoco es de Danilo Medina, tampoco es del ministro. ¿Ustedes saben de quién es esa deuda? Suya. De nosotros, y de nosotros. del Estado. Voy a caminar, ya vuelvo.
Carla Gambinetto. ¿Por dónde empiezo? Continuamos con Osvaldo Montalvo y el tema inicial, los chalecos amarillos y cómo ha repercutido esto en el mundo, en nuestro país y cómo es una manifestación que no ha podido pararse. Osvaldo habló también de esa historia económica de las familias, de los países, de las personas. ¿Cómo influye esto y su vinculación con lo que es la justicia social? Mira, a mí me ha tocado explicar más de una vez que los empresarios dominicanos, para hablarle un poquito rápido del caso dominicano, no son los primeros que andan buscando mano de obra barata. Claro. O sea, mano de obra barata anda buscando todo el que es empresario. Sí. Todo el que tiene una empresa, todo el que tiene un negocio, anda buscando un empleado que le brinde un servicio productivo al mejor precio. Eso es mano de obra barata. E incluso puede ser mano de obra muy calificada, porque todos cuando vamos al médico, mira, yo tengo un problema de hipertensión, yo quiero ir al cardiólogo. Vete donde fulano, ¿cuánto él cobra? Claro, eso es mano de obra también. Claro, lógico. Y eso es lo primero que eso es mano de obra y todos andamos buscando esa mano de obra muy calificada, pero al mejor precio. Entonces, decir que se busca mano de obra barata es lo más normal del mundo. Lo más común. Sin embargo, hay que ver si en lo inmediato me resulta barato, pero más tarde me resulta muchísimo más caro. Sí. O a alguien le resulta barato, como es el caso de la migración, a los empresarios les resulta más barato, pero a la sociedad les resulta más caro. Y eso se va a repercutir en el empresario al mismo tiempo. Eventualmente. Entonces, ¿cuál es el punto con esta cosa? Las zonas francas que hay en el país no andan buscando beneficiar a la República Dominicana, andan ocupando mano de obra barata. Lógico. Las inversiones que los Estados Unidos hacen fuera, incluso en la frontera en la frontera norte de México, porque es de aquel lado, lo que los mexicanos llaman maquilas, que nosotros llamamos zona franca, es ahí mismo al sur de la frontera, mano de obra barata, pero no por eso le dan la nacionalidad. Es decir, el capital norteamericano instala las maquilas, pero no le está dando ni siquiera le está dando una visa. Por eso le están diciendo, yo te doy empleo, pero de aquel lado. Exacto. Igual cuando la inversión se va para China. O sea, mandan el capital a China, pero no a todo el que trabaja en una empresa norteamericana en China le dan una visa americana o le dan es que saldría demasiado caro. Perfectamente. Entonces, en el caso del Reino Unido, hay problemas con el Brexit. Hay problemas con el Brexit porque obviamente lo que quiere Gran Bretaña es conservar los beneficios de la Unión, pero restringiendo la parte migratoria. Es normal. Claro. O sea, yo quiero un gran mercado, yo quiero tener acceso sin aranceles, un acceso garantizado porque acrecienta mucho mi mercado, pero quiero evitarme el problema migratorio. Sí. Y la Unión lo que le ha dicho, no, así no se puede. Pero el resto de Europa, el resto de la Unión Europea, que costó décadas construir, décadas largas, porque la idea de la Unión Europea es una idea del siglo XIX. Y todos los años que tomó, esa Unión Europea que puede tener, si acaso, 20, 25 años, está fragmentada. Y está fragmentada fundamentalmente por el problema migratorio, porque a alguien se le ocurrió en el mundo, en la ONU, Soros, quien haya sido, los neoizquierdistas, los marxistas culturales, eso es todo un tema, ¿no?, que habría que dilucidar. Se le ocurrió que nosotros vamos a resolver el problema de pobreza en los países subdesarrollados enviando caravanas. Que no son Europa en este caso. Enviando caravanas hacia los países desarrollados y que no hay problema. O sea, nosotros inundamos Francia, nosotros inundamos los Estados Unidos, nosotros inundamos España, pero no pasa nada. O sea, esas economías, esas sociedades pueden asimilar cualquier cantidad de migrantes sin ningún trauma. Y entonces, Osvaldo, estas últimas manifestaciones son en estos países desarrollados como han pasado, ¿han sido producto mayormente, consideras, de estas oleadas migratorias? Definitivamente. Claro que el tema migratorio, y eso hay que decirlo, nosotros estamos viviendo lo que se ha dado en llamar la revolución de los derechos. O sea, ahora todo el vivo tiene derecho.
Entonces, no podemos entrar mucho por cuestión de tiempo en eso, pero una cosa es tener un derecho humano, es decir, yo tengo derecho a que nadie me agreda en mi integridad. Otra cosa es yo ir a los Estados Unidos o ir a Francia y yo decir, mira, yo soy diabético, yo tengo derecho aquí a un tratamiento que cuesta 500.000 euros anuales. No, no, señor, ese no es un derecho humano. Usted tiene derecho a que nadie lo agreda, a que nadie lo torture, a que nadie lo persiga. Esos son derechos humanos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que esas economías, aún siendo economías muy ricas, no tienen la capacidad de solventar esos mal denominados derechos humanos, como es el derecho, por ejemplo, a tener un cierto nivel de ingreso garantizado. Pero esas sociedades del bienestar, su historia económica, les había dado un derecho moral de tener ese nivel. No sé si me explico. Capta. En la historia de uno de estos países desarrollados, se supone que no haya un indigente, por No, y decir. además es una historia que no solamente es una historia o moral, sino de trabajo que hay detrás. Claro. O sea, hasta para tener las carreteras, hasta para todo. No solamente hay que haber trabajado, poner el dinero, poner las molestias, haber tenido las personas con las ideas. O sea, es una historia que tiene que ver, es un rompecabezas de muchas piezas. Entonces, le pertenecen todas esas piezas a lo que es esta comunidad. Osvaldo, se nos acabó el tiempo, interesantísimo este análisis de lo que representan estas protestas de los chalecos amarillos en Francia, cómo estas protestas se han exportado a otros países y cómo en nuestro propio país hay también una situación muy parecida. Osvaldo, será hasta la próxima entrega. Señores, buenas noches.